¿Quién es Starkiller? A pesar de no ser un personaje canónico, el protagonista de Before Unleashed es uno de los personajes más queridos y respetados por el fandom. El video se compone de 4 partes: historia, versión oscura, estilos de combate y poderes de la fuerza. Comenzamos. Percibo a alguien más poderoso muy cerca. ¿Dónde está tu maestro? En una galaxia marcada por el miedo, nació Galen Marek, hijo de 2 Jedis que sobrevivieron a la Orden 66. Kento y Mali Marek, refugiados en Kashyyyk, vivían ocultos entre los Wookiees, buscando una esperanza que el Imperio les negaba. Pero los cazadores del lado oscuro no tardarían en encontrarlos. Darth Vader aterrizó personalmente en busca de Kento Marek, su padre, y lo enfrentó con brutalidad. Antes de morir, Kento sintió que algo se movía en la fuerza, su hijo. Vader lo sintió también. Y lo vio como una oportunidad. El niño lo observaba con temor y coraje, sosteniendo incluso el sable de su enemigo. Los soldados imperiales estaban listos para eliminarlo, creyendo que atacaría. Pero Vader destruyó a sus propios hombres para protegerlo. No por bondad, sino para borrar testigos. Galen fue llevado por Vader, convertido en secreto en su aprendiz. Desde ese momento, el niño desapareció. Comenzaba el experimento llamado Starkiller. Educado en la oscuridad de un destructor estelar, Starkiller fue entrenado sin afecto ni identidad. Nunca conoció su verdadero nombre, solo órdenes, castigos y dolor. Vader era su figura de poder, nunca de guía. Su aprendizaje se basó en sobrevivir, no en comprender. Cada día era una prueba que bordeaba la tortura. Las cicatrices en su cuerpo eran marcas de su educación. Y la rabia, su alimento. Vader le ofrecía fragmentos de conocimiento, nunca apoyo. La enseñanza consistía en empujarlo al borde, obligarlo a crear su camino. Starkiller comenzó a dominar la fuerza desde el miedo y el odio. Su voluntad se endureció, su alma se aisló. El nombre Galen quedó enterrado. Ahora era solo código. Starkiller. Un arma sin historia propia. Se le dio acceso a archivos Jedi, para estudiar al enemigo y perfeccionar su técnica. Entre textos antiguos y registros imperiales, Starkiller se volvió táctico, profundo y silencioso. Pasaba días aislado, expandiendo sus habilidades. Cada avance lo acercaba a un objetivo que él creía noble: ayudar a Vader a destruir al emperador. Pero la verdad era distinta. Lo habían creado como cebo. Las misiones comenzaron con traidores, espías y ladrones. Luego llegaron los Jedi sobrevivientes. Vader le entregó una nave, la Sombra Furtiva. Y un droide experimental, Proxy. Proxy era más que un asistente, era una amenaza. Programado para matarlo algún día como parte del entrenamiento. Nada era realmente seguro. A pesar de su programación letal, Proxy se convirtió en su único aliado constante. Era compañero y enemigo. Podía transformarse en cualquier rival, recrear batallas antiguas, transmitir hologramas. Starkiller veía en él algo más que un droide. Era reflejo de su propia existencia. Útil, artificial, programado para obedecer. Pero no para vivir. En las noches, Starkiller meditaba buscando visiones del futuro, sin resultados. La oscuridad lo envolvía. Vivía atrapado entre obediencia y duda. Hasta que un día, después de un duelo brutal con Vader, fue obligado a arrodillarse. Creyó que sería ejecutado. Pero en lugar de matarlo, Vader lo nombró oficialmente como su aprendiz. Era el inicio de un nuevo ciclo.
Su primera gran misión fue clara y desafiante: asesinar a Maestro Jedi Rann Kota. Kota atacaba instalaciones imperiales con una milicia propia, sobreviviente de las guerras clon. Nunca confió en los clones, por eso escapó de la Orden 66. Ahora era una amenaza activa. Starkiller debía localizarlo en el complejo de construcción de cazas Tai en Nar Shaddaa y destruirlo sin dejar testigos. Antes de partir, Proxy lo atacó como parte del entrenamiento, tomando forma de Obi-Wan Kenobi. La batalla fue intensa, caótica, y casi destruye parte del hangar. Starkiller logró vencerlo, impresionado por su habilidad. El droide confesó su decepción por no haberlo matado. Y el aprendiz, por primera vez, dudó de su confianza en él. Pero siguieron adelante. En el hangar, Starkiller conoció a Juno Eclipse, su nueva piloto. Fría, disciplinada, ex capitana del Escuadrón Negro. Ella asumió el mando de la sombra furtiva con profesionalismo absoluto. Mejoró sus sistemas de rastreo y espionaje. No sabía nada del verdadero propósito de las misiones. Solo recibía coordenadas y órdenes de vuelo. Al llegar al complejo en Nar Shaddaa, Starkiller ordenó aterrizar en un hangar abierto. Juno advirtió sobre las defensas activas. Él respondió disparando desde la nave y destruyéndolas. La entrada fue violenta y precisa. Al tocar suelo, fue recibido por fuego cruzado entre imperiales y rebeldes. No distinguió bandos. Avanzó, eliminando a todos. Juno lo dirigía desde la nave vía comunicador, mientras las explosiones resonaban en el complejo. El aprendiz se mostró indiferente ante el caos. Su orden era clara: no dejar sobrevivientes. Los niveles superiores colapsaban por batallas intensas. Cazas Tai se estrellaban y estructuras metálicas caían. Starkiller se movía como un fantasma entre ruinas. Su poder era incuestionable. En uno de los niveles, soldados de Kota lograron atraparlo en un campo de energía. Pero lo rompió usando la fuerza, lanzando maquinaria contra la barrera. Enfrentó y destruyó un caminante ACT como si fuera chatarra. La milicia rebelde había colocado cargas explosivas en el complejo. El lugar comenzaba a desmoronarse. Pero Starkiller continuaba su camino sin detenerse. Cada paso era más violento, más firme. La instalación caía por partes, entre fuego, escombros y humo. Starkiller seguía hacia el corazón del conflicto. Kota estaba cerca. Y cuando llegaron a verse, no hubo palabras. Solo respeto tenso y sables encendidos. El duelo estaba por comenzar. Kota luchaba con determinación, usando su experiencia como maestro Jedi. No cedía terreno fácilmente. Pero Starkiller era más que un aprendiz. Era fuerza sin filtro. El duelo se movía entre plataformas y pasillos, con cada golpe haciendo temblar el metal. Ambos combatían por razones distintas. Pero el peso de sus convicciones era real. Finalmente, Starkiller derrotó a Kota. No lo mató. Lo dejó ciego, herido, pero vivo. Tomó su sable como prueba para valer. Había cumplido la misión. Pero algo en él cambió. No era orgullo. Era duda. En el silencio tras el combate, Starkiller sintió que algo nuevo nacía. El respeto por un enemigo. El vacío de su camino. Y la incomodidad de una obediencia que ya no se sentía firme. Regresó con el sable, pero con la mirada distinta. Su historia ya no era lineal. Ahora se fracturaba. Después de su victoria sobre Rann Kota, Starkiller comenzó a experimentar algo que no había sentido antes: inquietud.
El combate con un Jedi que peleaba por convicción despertó una grieta en su entrenamiento. La obediencia absoluta que lo definía empezaba a tambalear. Aún así, regresó al ejecutor y presentó el sable como prueba. Vader lo recibió sin expresar emoción ni gratitud. Solo una nueva misión. La maquinaria del Imperio no se detenía por reflexiones personales. Darth Sidious apareció por holograma para hablar con Vader sobre el aprendiz. Al observarlo, ordenó que Starkiller fuese eliminado. Sidious no toleraba amenazas ni piezas que no controlaba por completo. Ante su maestro, Vader fingió obedecer. Atacó a Starkiller con la fuerza, lanzándolo violentamente contra muros de metal. Después lo arrojó al vacío del espacio. Pero el movimiento ocultaba una estrategia. Vader lo recuperó en secreto y lo trasladó a una estación científica conocida como Empírico. Allí fue reconstruido por especialistas imperiales, con tecnologías avanzadas y procesos experimentales. Al despertar, Starkiller se encontraba débil, confuso y rodeado por desconocidos. Había pasado 6 meses inconsciente. Su nueva identidad en esa instalación era Sujeto Z. Lo habían dejado al borde de la muerte solo para volver a utilizarlo. Cuando volvió a ver a Vader, este le explicó que lo había salvado desobedeciendo las órdenes de Sidious. Según el Señor Oscuro, era hora de crear una rebelión para derrocar al emperador. El plan consistía en reunir figuras clave que se oponían al Imperio y formar una alianza. Starkiller aceptó, creyendo que ahora lucharía por algo más que destrucción. Se le asignó una nueva misión. Su papel sería convertirse en símbolo de resistencia, sin saber que era otro engaño. A bordo de la sombra furtiva, junto a Juno Eclipse y Proxy, comenzó a buscar líderes disidentes. Fue enviado a contactar con diferentes personajes influyentes, incluidos antiguos senadores y líderes militares. Poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. Su trato con Juno se volvió más humano y abierto. Ya no hablaba solo en términos de órdenes, sino en reflexiones sobre libertad y propósito. Proxy registraba sus avances. El droide notaba la evolución conductual de su maestro. Después de varios encuentros y combates, Starkiller logró reunir a importantes líderes rebeldes. El grupo se citó en Corellia para formalizar un pacto llamado el Tratado Corelliano. Este acuerdo sería la base de la futura alianza para restaurar la República. Aún sin saberlo, Starkiller estaba a punto de cumplir el propósito oculto de Sidious. Al unir a los principales enemigos del Imperio en un solo lugar, los hizo vulnerables. Vader aprovechó la oportunidad para traicionar nuevamente. El ataque a Corellia fue brutal y repentino. Tropas imperiales entraron con fuerza, interrumpiendo la reunión y arrestando a los rebeldes. En medio del caos, Starkiller enfrentó a Vader directamente. El combate fue breve pero intenso. Vader lo derribó usando un poderoso impulso de fuerza. Mientras caía por un abismo, Proxy apareció simulando a Obi-Wan Kenobi para distraer al Señor Oscuro. Pero Vader lo destruyó, atravesándolo con su sable rojo. Mientras caía herido y decepcionado, Starkiller comprendió la verdad. Todo había sido una manipulación desde el inicio. Nunca fue parte de una revolución auténtica. Solo era un peón para reunir a los opositores y destruirlos de una vez. Vader le confesó que no tenía intención alguna de derrocar al emperador. Starkiller se estrelló al fondo del abismo. Pero sobrevivió, nuevamente. Juno Eclipse lo encontró, herido pero aún vivo, y lo rescató. El vínculo entre ambos había crecido más allá de las órdenes militares.
A pesar del daño físico y emocional, Starkiller decidió actuar. Los rebeldes estaban en peligro. Vader los había capturado y trasladado a la Estrella de la Muerte. Una estación espacial gigantesca capaz de destruir planetas enteros con un solo disparo. Con ayuda de Juno, logró seguir el rastro hasta dicha estación. La misión era arriesgada. Rescatar a los líderes capturados, enfrentarse a Vader y desafiar al mismísimo emperador. A bordo de la Estrella de la Muerte, enfrentó nuevos obstáculos. Soldados imperiales, sistemas automatizados, y zonas vigiladas. Su dominio de la fuerza había crecido. Ya no combatía por obediencia. Lo hacía por elección. El primer enfrentamiento fue con Darth Vader. Un duelo inevitable entre maestro y aprendiz. Esta vez, Starkiller luchaba con intención clara y con emociones verdaderas. El combate se extendió por pasillos y plataformas dentro de la estación. Vader seguía siendo poderoso, pero Starkiller se había liberado de sus cadenas mentales. Finalmente, logró derrotarlo. Pero no lo mató. Después del enfrentamiento con Vader, se dirigió directamente al núcleo donde estaba Darth Sidious. El emperador esperaba con arrogancia. Ambos se enfrentaron en un duelo de poder mental y físico. Sidious intentó quebrar su voluntad, tentarlo, manipularlo. Pero Starkiller resistió. Había cambiado. Ya no era una herramienta. La batalla contra Sidious fue la más difícil que había enfrentado. El emperador tenía un control absoluto del lado oscuro, pero Starkiller tenía algo distinto. Una causa personal. Mientras los rebeldes eran evacuados, él se mantuvo enfrentando al tirano. Sabía que no podía vencerlo en combate directo. Así que tomó una decisión final. Se convertiría en escudo. Starkiller se sacrificó para permitir que los rebeldes escaparan. Canalizó todo su poder en una última explosión de energía. Su cuerpo se convirtió en conductor de la fuerza. El impacto fue tan fuerte que desestabilizó parte de la estación. Los rebeldes lograron huir. Y su sacrificio marcó el nacimiento oficial de la Alianza Rebelde. Su historia quedó como leyenda dentro de los archivos rebeldes. Juno Eclipse sobrevivió y mantuvo viva la memoria de su compañero. Proxy, aunque destruido, dejó registros importantes de sus acciones. Starkiller no tuvo tumbas ni estatuas. Solo un legado silencioso. Fue el aprendiz secreto que se convirtió en esperanza. Desde las sombras del imperio, surgió como arma. Pero en su final, se transformó en símbolo. Su evolución fue marcada por traición, batalla y redención. Aunque no vivió para ver el futuro, lo hizo posible. La rebelión nació sobre su sacrificio. Y su nombre, Starkiller, quedó grabado como el puente entre la destrucción y la libertad. El destino de Starkiller no estaba escrito en piedra, y el universo de Star Wars ofrecía una posibilidad más oscura. En el final alternativo, Galen Marek toma una decisión radical: asesinar a Darth Vader. El acto no solo representaba venganza por la muerte de su padre, sino también respuesta al engaño y manipulación que había sufrido. Tras un largo duelo, logró despojar a Vader de su sable, como lo hizo cuando era niño. Lo recogió, repitiendo su gesto infantil, pero esta vez con rabia adulta. No era un acto de justicia, era un golpe de ruptura. Vader cayó, derrotado por quien él mismo había moldeado. Marek caminó con paso decidido hacia el núcleo de la estación, donde Darth Sidious lo esperaba junto a Kota, herido. El emperador le ofreció una nueva oportunidad: matar a Kota y cumplir su destino como Sith.
Era un momento de decisión definitiva. Starkiller encendió su sable, listo para aceptar la oferta. Pero en el último momento, giró para atacar a Palpatine. El acto, aunque audaz, estaba previsto. Palpatine bloqueó el ataque con facilidad, demostrando superioridad total. Su sable rojo danzó entre los rayos oscuros que comenzaban a rodearlo. Luego lanzó rayos de fuerza que golpearon a Marek con violencia extrema. El impacto lo lanzó a través de una ventana, cayendo a una plataforma donde Juno Eclipse había aterrizado. Desde el suelo, herido y semi-inconsciente, Starkiller vio una escena aterradora. Bail Organa y otros líderes rebeldes estaban muertos. El plan del emperador había sido ejecutado. Palpatine usó la fuerza para levantar la sombra furtiva, la nave de Marek, y lanzarla contra él como arma. Marek gritó al ver la gigantesca estructura caer sobre su cuerpo. El impacto lo dejó completamente inmóvil, destruido. Todo quedó en silencio. Todo se volvió negro. Pero su historia aún no terminaba. Más tarde, Marek despertó en una mesa de operaciones dentro de una instalación médica imperial secreta. Tal como Vader una vez fue reconstruido, ahora él pasaba por el mismo proceso. Mecanismos lo mantenían vivo. Cables, respiradores, estructuras de soporte. Frente a él, Palpatine observaba con frialdad. El emperador declaró que esperaba más del aprendiz. Para Sidious, la ambición fallida de Marek era solo una parte del plan. Lo moldeó como moldeó a Vader antes. Sin elección, Starkiller fue obligado a aceptar su nuevo rol como aprendiz del emperador. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura de soporte vital, oscura y agresiva. Gritó de dolor mientras se completaba su traje. Ya no era Galen Marek. Era un nuevo instrumento del lado oscuro. Llevaba 6 sables de luz en su cinturón, cada uno con una historia. Su propio sable original. El sable de Darth Vader. El de Ram Kota. La mitad del sable de Darth Maul. El fragmento final del sable de Kazdan Paratus. Y su nuevo sable Sith. Todos eran trofeos de un camino marcado por combate y pérdida. Starkiller, ahora un guerrero despiadado y controlado por Palpatine, comenzó nuevas misiones. Ya no existía conflicto interno. El emperador lo usaba como arma definitiva. Su poder había crecido, pero su humanidad estaba anulada. Entre sus objetivos, se encontraba un joven llamado Luke Skywalker. Palpatine había previsto que su enfrentamiento con el heredero Skywalker sería inevitable. Así lo preparó todo. Durante uno de sus combates, Starkiller estuvo a punto de matar a Luke. Pero algo interrumpió el momento. El halcón milenario apareció sobre sus cabezas. Usando la fuerza, Starkiller detuvo la nave en pleno vuelo. La sostuvo suspendida, provocando a Luke. Le dijo que solo el odio le daría poder para salvar a sus amigos. Era una invitación directa al lado oscuro. Luke respondió con un rayo de fuerza de color rojo, generado por su ira. El impacto sorprendió a Starkiller. Soltó el halcón y bloqueó el ataque con su sable, devolviéndolo con precisión. El choque entre ambos fue poderoso. Cuando Luke cayó al suelo, Starkiller se acercó lentamente. Lo observó. Y pronunció las palabras que marcaban una nueva historia. Muy bien, mi aprendiz. El tono fue firme, oscuro, definitivo. Luke se levantó con ojos amarillos, marcados por la corrupción del lado oscuro. Había cedido. La promesa de salvar a sus amigos lo había quebrado. Ahora era parte de algo más grande, y más peligroso.
Starkiller, como nuevo maestro, había cumplido con lo que Palpatine no logró con Anakin. Desde ese momento, Starkiller representaba una línea temporal alternativa donde el imperio no solo perdura, sino que evoluciona. Ya no existe rebelión que lo enfrente. Los líderes han sido eliminados. Luke ha caído. El emperador tiene una nueva mano derecha. Y el futuro de la galaxia está marcado por silencio y control absoluto. Starkiller no era símbolo de esperanza en este futuro. Era terror viviente. Ya no luchaba por identidad, ni por propósito. Solo ejecutaba órdenes. Sin piedad. Con precisión. El conflicto original que lo humanizó ya no existe. Esta versión alternativa se convirtió en uno de los giros más oscuros jamás presentados en el universo expandido. Un qué pasaría si que revela la fragilidad de los héroes y el alcance de la manipulación Sith. En este mundo, Marek no se sacrifica. Domina. No libera. Somete. Y su nombre, Starkiller, ya no representa lucha, sino opresión absoluta. Starkiller fue reconocido como uno de los duelistas más poderosos de su era, tanto por maestros Jedi como por señores Sith. Su dominio del sable de luz no era solo técnico, era brutalmente eficiente. Podía enfrentar a veteranos del Consejo Jedi en igualdad de condiciones. Lo que lo elevaba a un nivel superior era su capacidad para fusionar combate físico con poderes de la fuerza. A cada movimiento, añadía un refuerzo invisible que lo volvía impredecible. Sus saltos podían alcanzar alturas descomunales. Y en pleno vuelo, se impulsaba una segunda vez usando la fuerza, alterando los ritmos del combate. La velocidad era uno de sus puntos más peligrosos. Podía moverse tan rápido que incluso sensores automatizados tenían dificultad para rastrearlo. Esto lo hacía letal en combates múltiples, donde superaba a varios oponentes a la vez. Su fuerza física también estaba por encima del promedio humano. No solo por entrenamiento, sino por canalización permanente de la fuerza en sus músculos. Podía romper puertas selladas, levantar estructuras y resistir impactos mortales. Todo esto lo convertía en un guerrero integral. En combate con sable de luz, Starkiller usaba múltiples estilos, adaptándose según el entorno y el rival. Uno de los principales era el Huyo, una forma agresiva, caótica y ofensiva. Pero él desarrolló una variante propia, más avanzada. A esa forma le añadió rayos de la fuerza, electrificando su sable. Esta técnica aumentaba el daño por contacto, rompiendo defensas energéticas. La fusión entre rayo y acero era su firma personal. También dominaba el estilo Akaru, centrado en movilidad, acrobacia y ataques giratorios. Era común verlo realizar piruetas complejas entre enemigos, atacando desde ángulos imposibles. Usaba el impulso del entorno para lanzar combos fluidos. Su control corporal era preciso. En terrenos abiertos, Ataru lo hacía imparable. En espacios cerrados, cambiaba de táctica sin perder efectividad. Su versatilidad lo mantenía un paso adelante. Además, usaba la forma Soresu, ideal para defensa y resistencia prolongada. Aunque no era su estilo principal, lo aplicaba cuando enfrentaba ráfagas de disparos o debía proteger aliados. Su maestría le permitía desviar proyectiles con precisión. Usaba un patrón circular para mantener energía contenida. Podía resistir asedios sin perder el control. En momentos tácticos, Soresu lo volvía un muro viviente. Pocas veces fue superado mientras lo usaba.
Shicho, la forma más básica, también estaba entre sus habilidades, aunque adaptada a su estilo agresivo. La usaba en combates con muchos enemigos poco entrenados. En esos casos, sus barridos amplios y estallidos de fuerza limpiaban campos enteros. Lo hacía con economía de movimiento y máximo impacto. Esta versión de Shicho era rápida, práctica y devastadora. En manos de otros era solo introductoria. En las suyas, era eficiente. Su uso del estilo Shien tenía una variante específica, el Shien Sit. Esta forma era más agresiva, más directa y se centraba en romper defensas. Starkiller fusionaba ataques de sable con poderes de la fuerza, como el empujón o el relámpago. Podía lanzar a sus enemigos lejos con un corte seguido de descarga. Sus combos en Shien Sit eran brutales y poco convencionales. Lo volvía impredecible en vuelos. Y dominante en campo abierto. El relámpago de la fuerza era uno de sus poderes más característicos. Lo usaba tanto en combate como fuera de él. Podía canalizarlo directamente desde las manos o envolver su sable con él. Esta técnica electrificaba el ambiente y alteraba sistemas cercanos. Contra enemigos con armaduras o escudos tecnológicos, era devastador. Pocas defensas resistían su descarga prolongada. Lo convertía en una amenaza inmediata. El empujón de la fuerza que ejecutaba tenía una potencia superior al estándar. Podía lanzar naves pequeñas, arrancar puertas blindadas y levantar varios enemigos a la vez. Incluso lo usaba para impulsarse a sí mismo. Combinado con su velocidad, lograba ataques de alta presión en segundos. Esto lo hacía un combatiente que podía romper formaciones tácticas. En batallas masivas, este poder le daba control absoluto del espacio. Su manejo de masas era excepcional. También dominaba técnicas más avanzadas como la atracción y el lanzamiento con fuerza. Podía atraer armas, enemigos, o incluso estructuras. Y lanzarlos a alta velocidad contra otros blancos. Combinaba estas maniobras con cortes precisos. Usaba objetos del entorno como proyectiles improvisados. Esto le daba ventaja táctica en cualquier ambiente. Su creatividad en combate era constante. Tenía la capacidad de envolver su cuerpo con energía de la fuerza, creando escudos temporales. Esto le permitía resistir impactos de sables o disparos directos. Podía caminar dentro de fuego enemigo sin recibir daño. Su estilo se volvía agresivo cuando activaba estos escudos. Incluso podía saltar dentro de explosiones. Era resistencia activa. Una defensa móvil e integrada. Durante los combates, controlaba el ritmo con el uso de la fuerza para ralentizar o presionar al adversario. Alteraba la percepción de tiempo en sus rivales. Los hacía errar movimientos. Esta manipulación del entorno lo hacía parecer más rápido de lo que era. Combinaba esto con teletransportes cortos. Era difícil prever sus movimientos. Siempre tenía la ventaja inicial. Su conexión con la fuerza también le permitía detectar intenciones y emociones en medio del combate. Leía patrones, preveía ataques, entendía debilidades. Esto lo volvía preciso en ataques críticos. No malgastaba energía. Cada golpe buscaba un propósito. Sus duelos eran tanto físicos como psicológicos. Y rara vez erraba. Usaba también el rechazo de la fuerza, una explosión de energía alrededor de su cuerpo que derribaba enemigos cercanos. Lo aplicaba cuando estaba rodeado o necesitaba liberar espacio. Esta técnica era común en escenarios cerrados. Podía derribar escuadrones enteros. Romper muros y pisos.
Era útil defensiva y ofensivamente. Una herramienta más en su arsenal. Aunque su entrenamiento venía del lado oscuro, Starkiller desarrolló su propia visión de la fuerza. No dependía por completo de la ira o el miedo. En algunos combates, canalizaba la fuerza desde la concentración. Esto le daba estabilidad. Sus poderes se volvían más refinados, más efectivos y menos erráticos que otros Sith. Su dominio del combate físico iba más allá del sable. Sabía artes marciales adaptadas para escenarios sin arma. Usaba patadas giratorias potenciadas, movimientos evasivos, agarres rápidos. Su cuerpo era una extensión táctica de la fuerza. No necesitaba estar armado para ser peligroso. Incluso desarmado, era letal. Su entrenamiento era completo. En misiones secretas, podía eliminar objetivos sin ser detectado. Su uso silencioso de la fuerza permitía apagar luces, abrir puertas, detener cámaras. Combinaba técnicas de infiltración con combate. Era tanto asesino como guerrero. Pocas veces falló una misión. Su precisión en campo lo hacía invaluable y respetado. Su estilo en combate evolucionó constantemente. Adaptaba lo aprendido según el rival. No tenía patrón fijo. Si algo no funcionaba, lo abandonaba. Su versatilidad lo mantenía como amenaza permanente. Por eso, incluso Jedi experimentados evitaban enfrentarlo. Era innovación pura en batalla. Más allá del espectáculo visual, lo que destacaba de Starkiller era su eficiencia. Cada movimiento tenía lógica, intención, ventaja táctica. No mostraba debilidad ni en forma ni en fondo. Era un guerrero completo. Dominaba el sable. Dominaba la fuerza. Y sabía cuándo usarlos como herramientas, o como juicio. Starkiller fue uno de los usuarios de la fuerza más completos y devastadores del universo. Desde muy joven demostró una afinidad innata que lo hacía destacar incluso entre Jedis entrenados. Su capacidad para manipular objetos, energías y enemigos era de alto nivel. Telequinesia y rayos de fuerza eran sus especialidades. Las aplicaba tanto en combate como en infiltración. Podía mover estructuras pesadas con precisión quirúrgica y convertir cada gesto en una amenaza real. El dominio de la telequinesia lo llevó a ejecutar hazañas extremas. Fue capaz de derribar un destructor estelar usando solo la fuerza, concentrando energía durante minutos mientras lo redirigía. No fue una explosión ni un impacto externo, fue control absoluto sobre la masa y la gravedad. Esta maniobra exigía una conexión perfecta con su entorno y un enfoque mental superior. Ningún otro personaje logró algo similar en combate real. Starkiller demostró que la fuerza podía traspasar límites físicos. Su poder era más que habilidad, era imposición. Los rayos de fuerza eran otra firma en su arsenal. Canalizaba la energía desde sus manos, proyectándola como corriente capaz de atravesar defensas y dejar a enemigos inconscientes. En combate contra Darth Sidious, mantuvo un duelo prolongado usando esta técnica, algo que pocos podrían intentar. El intercambio de rayos entre ambos fue explosivo. Starkiller resistió el poder de uno de los Sith más temidos. Aunque no logró vencerlo, dejó claro que estaba a la altura de los grandes maestros. Su resistencia fue legendaria. Podía electrificar su propio sable de luz, envolviéndolo en energía letal. Esto le permitía aumentar el daño en cada golpe, fusionando combate físico con descarga constante. Era una técnica refinada y peligrosa.
No solo cortaba, quemaba y paralizaba. Los rivales no podían bloquear con facilidad, y sus defensas se rompían tras pocos impactos. Esta fusión era poco común entre usuarios de la fuerza. Starkiller la perfeccionó como técnica principal. En combates grupales, su capacidad para ejecutar explosiones de fuerza era asombrosa. Podía liberar una onda expansiva que pulverizaba a los enemigos cercanos. No era solo para empujar, sino para desintegrar. Muchos soldados de asalto fueron eliminados al instante con esta maniobra. Se volvía útil cuando estaba rodeado o buscaba abrir espacio. Incluso estructuras colapsaban por el impacto. Era fuerza en estado puro. Starkiller también tenía control avanzado sobre la atracción de fuerza. Podía tomar objetos a distancia, armas enemigas o partes mecánicas. Lo hacía mientras se movía a alta velocidad. Esto le daba ventaja táctica y permitía improvisación permanente. Un sable caído no era problema. Lo recuperaba sin esfuerzo. Un enemigo con armadura era un blanco fácil. Y una pared podía convertirse en proyectil. El empujón de la fuerza que usaba tenía distintas intensidades. A veces lo aplicaba como empuje rápido para desequilibrar. Otras, como explosión que atravesaba muros. Su habilidad para dirigir la fuerza en línea recta y mantenerla estable lo volvía devastador. Cuando lo combinaba con salto o giro, el resultado era un ataque imposible de prever. Incluso naves pequeñas eran afectadas. Todo en él era movimiento y potencia. La percepción espacial de Starkiller era otro componente vital. Sentía los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. No era adivinación. Era lectura directa de la intención. Esto le permitía esquivar golpes, anticipar ataques y modificar trayectorias. En campo abierto, lo hacía inalcanzable. En duelos, lo volvía preciso. Cada respuesta suya estaba conectada a la emoción del oponente. En escenarios complejos, usaba la fuerza para ralentizar objetos o manipular el entorno. Podía detener maquinaria, suspender explosiones y redirigir proyectiles. Lo hacía sin perder movilidad. Su concentración era total. Incluso en combate intenso, podía aplicar estos trucos tácticos. Esto lo volvía un guerrero de amplio rango. No dependía de elementos externos, sino de su vínculo con la energía. Sabía absorber ataques básicos de fuerza si los percibía a tiempo. Canalizaba la energía entrante y la redirigía. A veces la disipaba. Otras, la convertía en impulso propio. Esta técnica lo volvía resistente frente a enemigos que también usaban poderes similares. Podía neutralizar habilidades que otros consideraban definitivas. Su defensa era tanto espiritual como física. Una barrera viva en combate. El salto con fuerza era otro de sus sellos. No se limitaba a elevarse. Cambiaba dirección en el aire, giraba, caía con precisión. Cada salto suyo era un vector de ataque. En espacios verticales, dominaba el entorno. Cuando caía, lo hacía con impacto calculado. Usaba el terreno como aliado. Y la gravedad como arma. En meditación, Starkiller alcanzaba niveles profundos de conexión. Aunque no siempre veía el futuro con claridad, sentía vibraciones del presente. Identificaba desequilibrios, presencias ocultas, intenciones. Esta sensibilidad lo guiaba entre misiones. Incluso en lugares oscuros, podía sentir luz. Y en escenarios hostiles, podía percibir rutas seguras. No dependía de mapas, sino de sensaciones.
La fuerza también le permitía amplificar su voz, alterar ondas sonoras o bloquear comunicaciones cercanas. En infiltración, esto era útil para silenciar alarmas. En combate, podía emitir rugidos de energía que intimidaban. No era grito físico. Era vibración dirigida. Afectaba sensores, animales sensibles y soldados no entrenados. Starkiller usaba la fuerza como disuasión. En entornos tecnológicos, podía apagar sistemas mediante pulsos de energía. Afectaba computadoras, cerraduras, paneles. Lo hacía con gestos mínimos. Era un saboteador natural. Incluso drones y defensas automatizadas se detenían ante su poder. Su técnica era más fina que la destrucción física. Era control invisible. Starkiller podía canalizar la fuerza hacia sanación rápida, aunque limitada. Cerraba heridas menores, recuperaba aire, estabilizaba impacto. No era invulnerable, pero sí resistente. Usaba esta habilidad entre combates. Permitía seguir peleando en condiciones difíciles. Su cuerpo era tanto arma como escudo. Y su energía, un recurso vital. La presencia de Starkiller alteraba el equilibrio local de la fuerza. Cuando entraba en un lugar, otros usuarios sentían perturbación. Su aura era intensa, volátil. No pasaba desapercibido. Incluso Jedi experimentados reconocían su poder antes de verlo. Era una figura que irradiaba desequilibrio y dominación. Cuando se pasó al lado luminoso, su conexión con la fuerza se volvió más estable. Aunque no cambió su estilo brutal, sí cambió su enfoque. Empezó a usar la energía para proteger. Para resistir. Su motivación era distinta. Y eso modificó cómo se manifestaba la fuerza en él. Era poder con propósito. El enfrentamiento final con Palpatine mostró todo su dominio. Rayos, escudos, explosiones, percepción avanzada. Aunque fue derrotado, no lo hizo sin dejar impacto. El duelo fue un enfrentamiento entre dos titanes de energía. Starkiller demostró estar entre los más poderosos de su tiempo. Y su legado quedó marcado. No por títulos, ni por pertenencia. Por actos. Por capacidades. Y por la fuerza la verdadera que lo definió. Starkiller fue control, impulso, conexión, y tormenta. Su historia cerró como empezó. Con poder que no podía ser ignorado. Y con una fuerza que nadie volvió a dominar así.